Primera de Macabeos. Dentro de algunas Biblias, este libro pertenece al apartado de los libros deuterocanónicos. La palabra deuterocanónico significa de segundo orden en el canon, y es importante aclarar que no es un libro apócrifo. Los libros apócrifos eran propios del gnosticismo, y la palabra apócrifo significa oculto y extraño. Realmente, Primera de Macabeos estaba lejos de todo eso. Era un libro que pertenecía a los volúmenes del judaísmo tardío, escritos en un periodo intertestamentario, en una época donde no había profetas en Israel. Así lo reconoce el capítulo 9, versículo 27. Desde los días en que dejó de haber profetas, nunca la nación de Israel había sufrido tanto. Primera de Macabeos es un libro muy importante para conocer qué pasó en Israel durante ese tiempo. Verás, el Antiguo Testamento termina narrando el dominio de los medos-persas sobre Israel, pero cuando llegas al Nuevo Testamento, de repente aparecen los romanos sin explicación alguna. Asimismo, Primera de Macabeos es muy importante para poder comprender la historicidad de profecías de Daniel capítulo número 7. Daniel había visto cómo una bestia semejante a un oso, el imperio medo-persa, sería seguida por otra bestia con aspecto de leopardo y 4 cabezas. Y es así como comienza Primera de Macabeos. Se nos narra cómo Alejandro de Macedonia derrota a Darío el Grande y cómo después de la caída de Alejandro se levantan los diadocos, que fueron generales que obtendrán 4 partes del reino. Para que lo puedas entender en términos actuales, Casandro se quedará con Grecia, Lisímaco con Turquía, Ptolomeo con Egipto y Seleuco con el Medio Oriente. Primera de Macabeos narra cómo dentro de la dinastía de los Seleucidas se levantará Antíoco Epífanes IV, que es sin lugar a dudas la mejor tipología de lo que será el futuro anticristo. Antíoco profanó el templo y trajo la abominación desoladora. Esto dice Primera de Macabeos 1:54. En el día 15 del mes de Quisleu del año 145, levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. También Macabeos narra el origen de la fiesta de la dedicación, conocida hoy en día como Hanukkah, y que Jesús mismo celebró según el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 22. En este libro se nos habla de Matatías y sus hijos, Judas, Jonatán, Simeón, a quienes se les llamará Macabeos, que en arameo significa martillo, en honor a su ímpetu y arrojo. Y este linaje será celoso de la ley y buscará oponerse a la apostasía de Antíoco. Sin embargo, con el paso del tiempo se embriagarán de poder, pues aunque eran levitas, tomarán el oficio sacerdotal de forma ilegítima, pues no eran descendientes del sacerdote Eleazar, y asimismo tomaron el gobierno sin ser descendientes de Judá. Y esto se pondrá peor, porque después vendrá el linaje de los Asmodeos, que ascienden de los Macabeos, y estos serán los primeros en autoproclamarse reyes sumos sacerdotes, siendo el primero de ellos Juan Hircano. Primera de Macabeos está dividido en 5 partes. La primera, encontramos una introducción en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 64, donde se habla de la apostasía de Antíoco Epífanes IV y de la abominación desoladora. Después, el capítulo 2, versículo 1 hasta el 70, donde Matatías llama a una guerra santa. En el capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 9, versículo 22, se habla de las hazañas de Judas Macabeo. Y en el capítulo número 9, versículo 23 hasta el 12, 53, las hazañas de Jonatán. Y finalmente, desde el capítulo 13, versículo 1 hasta el capítulo 16, versículo 24, las hazañas de Simón. Y de esto trata el libro de Primera de Macabeos.